Queridos hermanos y hermanas, te saluda Marina Medina. Una vez más en esta noche seguiremos con el estudio de la Carta de Santiago. Hemos estado viendo las generalidades de la Epístola de Santiago, hemos visto la comparación entre las pruebas y las tentaciones y una vez más nos vamos a adentrar en el capítulo 1 desde el versículo 19 al versículo 27. Ponte cómodo, busca tu Biblia, prepárate, busca tu cuaderno de apunte, porque este es el tiempo para estudiar la palabra de Dios, la Carta de Santiago. Oramos que el Señor una vez más bendiga este tiempo y nos guíe. Muy bien, en esta hora vamos a estar compartiendo acerca de Santiago capítulo 1 y he querido titular esta lección que vamos a trabajar como la prueba de nuestra fe. Hemos venido trabajando con el libro de Santiago de hace semanas y primeramente pues sabemos que Santiago es una carta que fue escrita para la iglesia judía que estaba dispersa, ¿verdad?, en Asia en ese entonces. Santiago es una de las cartas, prácticamente una de las primeras epístolas escritas y que fue escrita, se considera que por el medio hermano de Jesús. Así que en esta hora, por eso he querido llamar la prueba de nuestra fe. Es una iglesia que está sufriendo y quiero entonces compartir esta oración, esta frase que nos dice: el sufrimiento no puede detener nuestro crecimiento espiritual. Los hermanos de aquel entonces, los oyentes primarios de esta carta, eran un grupo de personas que estaban sufriendo a causa de esta dispersión, a causa de la forma en cómo los judíos están persiguiéndole, de la persecución, a causa de que es gente pobre, gente que está sufriendo, posiblemente no se tiene el alimento o la abundancia o ese bienestar o calidad de vida que nosotros, sobre todo hoy día, el ser humano anda buscando. Entonces es un momento de sufrimiento y qué lindura que nosotros podamos estar compartiendo este tema en momentos como los que justamente también estamos viviendo. Igual, sea que estemos en un momento, pasando por un momento pleno, o sea que estemos pasando por un momento de sufrimiento, el sufrimiento no puede detener nuestro crecimiento espiritual. Y eso es lo que Santiago en estos versos está hablando a la iglesia en ese momento y nos sigue hablando a nosotros como iglesia. El sufrimiento no puede detener tu crecimiento espiritual. Así que nuevamente Santiago les invita a ellos a reflexionar cuál es su actitud y cuál es tu carácter frente a la situación que se está viviendo. El capítulo de hoy, como bien lo mencioné, es Santiago 1, 19 al 27 y vamos a ir leyéndolo. Primeramente, aquí tengo pues esta primera parte que dice: mis hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápido para escuchar y lento para hablar y lento para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que esta es la primera parte en la cual nos vamos a concentrar. Aquí hay un llamado que Santiago está haciendo a su iglesia, a la iglesia de Cristo. Y justamente decía yo hace un momento que hablábamos que de qué evidencia de la fe deben dar ellos frente al sufrimiento. ¿Cuál va a ser la prueba de su fe? Y primeramente, pues la prueba de su fe está relacionada en cómo ellos permiten que la palabra pueda influenciar la vida de ellos. Esto que Santiago está enseñando tenía que verse, cómo ahora ellos permiten que esa palabra que ha sido enseñada, que ha sido transmitida por diferentes apóstoles, por diferentes personas, cómo ahora ellos permiten que esa palabra dé fruto en su vida. Y esto es importante, queridos amigos y amigas que nos están escuchando en esta hora, porque justamente
cuando vivimos las diferentes situaciones que podemos afrontar, la importancia está, toda la palabra que yo leo, toda la palabra que yo he escuchado, lo que se me ha enseñado, cómo eso está impactando y cómo eso está influenciando nuestra vida. Esto es importante, entonces, que podamos meditar en ello. Y primeramente, la primera prueba de la fe de ellos está en cómo ellos permiten que la palabra esté afectando su carácter y sus relaciones. Seamos pronto para oír, seamos tardo para hablar y seamos tardo para airarnos. La verdad es que hoy día, si hay una realidad que el ser humano necesita constantemente, es una gran necesidad, es la necesidad de ser escuchado. Y en momentos como los que estamos viviendo hoy día, es importante que nosotros aprendamos a escuchar. Ahora bien, hay que tener cuidado qué escuchamos, qué voces estamos escuchando. Pero el primer llamado que Santiago hace es, hermano, sean pronto para oír, es decir, no sean pronto para hablar, abrir la boca y hablar, sean pronto para oír. Y es un arte el escuchar. Hoy nosotros sabemos que es un arte el escuchar. No es tan fácil escuchar, porque más bien nuestra personalidad o nuestro carácter o más bien nuestra humanidad nos impulsa a que nosotros seamos escuchados. Pero nos cuesta mucho tomar, hacer silencio, parar para escuchar a otra persona. Y es por eso hoy día que es un arte escuchar. Y tenemos que aprender a escuchar, no solamente a oír, porque oír es captar la emisión del sonido, dado a que nosotros tenemos el sentido del oído, ¿verdad? Pero el escuchar es poder no solamente oír los sonidos, sino interpretar, poder percibir, poder captar todos los lenguajes que involucra el escuchar. Y como bien enseñaba en otro curso sobre consejería, nosotros tenemos que aprender a escuchar con la mente, con los ojos, claro, con los oídos, con el tacto, con todos nuestros sentidos y con el corazón, obviamente. Nosotros tenemos que aprender a escuchar. Y Santiago dice, escuchen, escuchen. ¿Qué querrá decir Santiago cuando dice, sean prestos para oír? ¿Oír qué? Oír la palabra, oír la enseñanza, volver a ir a esa enseñanza de los apóstoles que estaba siendo enseñada, volver a esas enseñanzas de lo que Cristo había dicho. Entonces era necesario escuchar, escuchar y tardo para hablar. Y es al revés, muchas veces la ecuación. Nosotros somos tardo para hablar, pronto para hablar y tardo para oír. Pero la receta o la ecuación adecuada es escuchar y escuchar con humildad también, escuchar con asertividad y posteriormente que nosotros podamos hablar. Y cuando nosotros aplicamos esta ecuación, el tercer aspecto es más fácil manejarlo, porque el tercer aspecto que Santiago menciona es sean tardos para airarse. ¿Qué estarían escuchando nuestros hermanos que provocaba la ira, que provocaba el enojo, que provocaba la agresión? ¿Qué estarían escuchando nuestros hermanos? Y cuando lo conectamos con lo que está pasando hoy día, escuchamos tantas cosas que se envían a través de las redes sociales, que si un mensaje de tal persona, que si alguien mandó o su pensamiento o su opinión frente a esta situación, que si la opinión de algo que pasó en X lugar, y comenzamos a escuchar y muchas veces cuando vemos algunos de estos videos o vemos algunos de estos mensajes, algunos pueden evocar el enojo y la ira. Mira, si es una injusticia lo que estamos escuchando, si es algo que inadecuado, es decir, y que es producto de la corrupción y que se le está haciendo daño a la gente, obviamente es importante reaccionar tal vez con ira. O sea,
Es natural que reaccionemos con ira, pero cuando de repente por cualquier mensaje que nosotros escuchamos, eso provoca nuestro enojo, entonces tenemos que tener cuidado. Seamos prontos para escuchar la palabra, lo que trae vida, las voces del Señor, las voces de vida que proviene del Señor, y eso nos va a guardar de tal vez no decir cosas sin sentido o de manera apresurada, y nos va a guardar también de que no nos airemos con facilidad. Así que es importante. Ahora, ¿sabes qué pasa cuando el ser humano comienza a sufrir? El ser humano cuando comienza a sufrir se sumerge en su propio sufrimiento, en sus problemas, se le olvida del amor de Dios, se le olvida de esas promesas y esas palabras que muchas veces Dios ha enseñado a través de su palabra y ha dado a tu vida. Se nos olvida de su plan, de la protección de Dios, y por ende también se nos olvida que los demás también están sufriendo y se nos olvidan las demás personas y comenzamos a enfocarnos en nosotros mismos y dejamos de buscar el bien de los demás. Por eso es que es tan importante que nosotros tengamos quietud, tengamos calma y tengamos la suficiente humildad para poder escuchar y no solamente dejarnos guiar por nuestros temores, por nuestro miedo, por nuestra ansiedad en cuanto al sufrimiento. Fíjate que Santiago le está hablando a una iglesia que está sufriendo. Él le habla al pueblo que sufre y le está hablando así como Jesucristo hablaba en medio de su enseñanza y le dice, el que tiene oído, oiga, oiga. El que tiene oído para oír, oiga. ¿Qué tienes que escuchar? ¿Qué tienes que oír? ¿Qué es lo que te va a ayudar a ti a no evocar emociones que en un momento dado no te están haciendo bien, a no hablar de manera apresurada y decir cosas de las cuales posiblemente después te vas a arrepentir? Entonces, también Santiago hace ese llamado a que en medio del sufrimiento puedas escuchar, pero puedas escuchar sobre todo la palabra del Señor. Fíjate que el sufrimiento es magnífico, si pudiéramos decir que es magnífico, ¿verdad? Cuando el corazón de la persona, el corazón del ser humano está bien con Dios. Y es tal vez lo que Santiago está tratándole de transmitir a esta iglesia que está sufriendo. Si tú estás bien con Dios, ¿verdad? Aún a pesar de que estés sufriendo, ese sufrimiento lo vas a transformar para bien de tu vida, como bien también lo dice Romanos, que a los que son de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que es muy importante cómo nosotros afrontamos el sufrimiento. Y aquí nuevamente te doy una pregunta para que reflexiones a nivel de tu vida, a nivel personal. ¿Cuántas veces nosotros hemos fallado en alguna de estas tres áreas que te acabo de mencionar? Es decir, hemos sido muy, muy lentos para escuchar, para enfocarnos en la voz de Dios, o hemos sido muy, 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 muy rápido, ¿verdad? Para hablar más bien, y por ende nos hemos airado y nos airamos con mucha frecuencia y con mucha rapidez. Entonces, esto te lo dejo para reflexionar en esta primera parte que estamos viendo. Ahora, dice el versículo 21, así que quite de ti, quita de tu vida todo lo malo, todo lo sucio y acepta, ¿verdad? Con humildad la palabra que Dios ha sembrado en el corazón porque tiene el poder para salvarnos. Y aquí hay una realidad, la realidad de que para poder llenar nosotros un recipiente tenemos que vaciarlo. No se puede llenar lo que ya está, ¿verdad?, saturado. Entonces, en esta ecuación que Santiago nos vuelve a hablar, él nos dice más bien quita, vacía, saca. Y esto es importante porque muchas veces cuando nosotros pensamos en nuestra relación con Dios,
creemos que Dios es el que tiene que sacar, limpiar, quitar, transformar todas aquellas cosas que están en nuestro interior. Pues definitivamente Dios hace en su poder, ¿verdad? El poder que tiene, ¿verdad? El Evangelio, Dios restaura, Dios repara, Dios transforma, Dios quita, Dios cambia, pero hay un aspecto en la relación con Dios, hay áreas de nuestro ser interior en esa relación con Dios donde nosotros tenemos que tomar decisiones y tenemos que tomar determinaciones y acciones. Entonces Dios trae transformación y va a renovar su Espíritu Santo, va a estar haciendo su obra de transformación y de cambiar, pero nosotros como seres humanos tenemos que entonces tomar posición, tenemos que tomar determinación y no lo dice solamente Santiago. Vamos a encontrar en cartas como Efesios, Colosenses, donde Pablo dice, quitad, ¿verdad? Quitad, saca, destruye. Entonces es esa acción que nosotros como cristianos también tenemos que tomar de vaciar y de sacar todo aquello que sabemos que no nos está edificando en nuestra relación con Dios. Es como cuando limpiamos la casa. O sea, Dios va a traer su presencia y su presencia está en tu casa porque Él está en ti, ¿verdad? Pero Él no va a ir con una escoba a barrer la casa tuya para que esté limpia. Es algo que tienes que hacer tú, ¿no? Y aunque su presencia esté allí, el limpiar tu casa es una acción que tú debes hacer. Ahora yo hablo de tu casa interior y en tu casa interior también tú tienes que tomar decisión para quitar, para sacar aquellas cosas que no están bien. Ejemplo, el rencor, el odio, la envidia. Hay tantos frutos de la carne que nos habla la Biblia en diferentes partes de la Biblia y todos esos frutos de la carne somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de comenzar a sacar, de comenzar a quitar, de comenzar a destruir, para entonces posteriormente poder llenarlo. Ahora, ¿llenarlo de qué? Que sería la segunda prueba de nuestra fe. Recuerde que la primera prueba de nuestra fe era que nuestra fe a través de la palabra nos lleve a construir o a trabajar nuestras relaciones y nuestro carácter. Pero ahora la prueba de nuestra fe es que nosotros comencemos a llenar con la palabra de Dios nuestro ser interior y así como lo vemos en esta figura, tú puedas permitir que Cristo a través de su palabra ilumine y se instaure en todo su ser interior. Nuevamente voy a reiterar, aquí lo dice el texto, pues acepta con humildad la palabra que Dios te ha dado, así como lo decía Pedro. La primera carta de Pedro habla de que nosotros deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual, ¿verdad? Entonces, así mismo que nosotros podamos aceptar con humildad la palabra. Y mira que con humildad, que es mansedumbre, es importante, porque cuando están las adversidades, los obstáculos, los conflictos, los problemas relacionales, tal vez lo último que queramos aceptar es lo que Dios nos enseña y lo que nos dice que tenemos que hacer. Y la palabra que Dios nos ha hablado a través de el tiempo de relación con Él, es esa palabra la que va a tener poder para salvar tu alma. Es esa palabra la que tenemos que atesorar. Es esa palabra la que tenemos que día a día escuchar. Es esa palabra la que tenemos que escudriñar y estudiar. Es esa palabra lo que hará que ilumine, ¿verdad?, tu ser interior. Avanzamos entonces y Santiago menciona del versículo 22 al versículo 26 que no solamente seamos oidores de la palabra,
porque no se trata nada más de escuchar la palabra, se trata de oírla, de aceptarla, de encarnarla y de que llene, ¿verdad?, aquellas áreas donde nosotros vamos a quitar y vamos a sacar lo que no nos edifica. Entonces no se trata solamente de escuchar, se trata de que nosotros podamos poner en práctica, porque aparentemente la situación que se está dando en este momento con esos oyentes a las cuales Santiago está escribiendo, es que bueno, ok, vamos a escuchar qué enseña Santiago, qué enseña Pedro, qué enseñan los diferentes apóstoles, los diferentes discípulos, vamos a enseñar qué enseña el pastor, qué nos está enseñando en la escuela, ¿verdad? Bíblica. Pero no se trata solamente de escuchar. Ahora también se trata de que esta palabra que nosotros recibimos, esa palabra hay que ponerla en práctica. El pasaje que vemos del versículo 22 al 26 nos habla de que nosotros seamos oidores y hacedores de la palabra. Quiero recordarte que en nuestra primera sesión de Santiago hablamos de cómo Santiago conecta mucho con algunas enseñanzas que Jesús trabajó, sobre todo conecta mucho con el Sermón del Monte. Y esta enseñanza que Santiago trae en este momento no es una enseñanza donde Santiago es el autor de esta enseñanza, es una enseñanza donde Dios es el autor, donde Jesús fue el autor cuando justamente en Mateo capítulo 7 Jesús recuerda la importancia de ser oidores y hacedores de la palabra y no ser tan solamente oidores. Bien, rescato aquí dos palabras importantes que Santiago está usando en estos versos que acabamos de leer, de no escuchar la palabra, sino más bien ponerla por práctica, ¿ok? Y usa varias figuras para resaltar lo que él está enseñando en ese momento. ¿Qué significa la palabra hacedores? O sea, que no nos convirtamos, ¿verdad?, en un oidor, sino en un hacedor de la palabra, es ginester, que significa justamente eso, hacedor de la palabra y no solo oidor. Quiere decir, querido amigo, amiga que me estás escuchando, que nosotros como cristianos, al escuchar, al leer, al estudiar la palabra, esa palabra escuchada y leída debe ser entonces aplicada. Y cuando pasa eso, nos transformamos en un gineste, que es hacedor de la palabra. Pero también luego Santiago expresa en el versículo, como lo estamos viendo allí, en el versículo 22, ¿verdad? De lo contrario, solamente se engaña. ¿Quién se engaña? ¿Quién se engaña? Aquel que escucha, que estudia, que lee la palabra, pero no la pone en práctica. Y esa palabra en griego que se está usando es la palabra paralogizomai. Y paralogizomai significa una estafa, un engaño que se da a través de un razonamiento falso. Y en psicología eso nosotros le llamamos una disociación cognitiva, donde muchas veces sabemos que algo nos produce mal, pero igual lo seguimos haciendo. Entonces hay una disonancia cognitiva y Santiago, tal vez sin hablar en términos psicológicos, lo que sí está diciendo es que cuando nosotros escuchamos y no hacemos conforme a lo que sabemos que tenemos que hacer de la palabra, somos o se produce una paralogizomai, que significa justamente una estafa. Nos autoengañamos, nos hacemos una estafa a nosotros mismos a través de un racionamiento falso. ¿Cuántas veces no nos hemos hecho un paralogizomai, una estafa producto de nuestra disociación cognitiva o de nuestro razonamiento falso con tal de no ser hacedor de la palabra? Entonces, el llamado, querido amigo, amiga que me escucha en esta hora, es que nosotros podamos ser hacedores de lo que estamos escuchando de la palabra. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nuestra fe no nos lleva
a obedecer la palabra de Dios, dice Santiago en el versículo 23 y 24, que ese oidor, ¿verdad? O sea, no es un genister, ese oidor olvidadizo que oye, pero no hace, no guarda la palabra en su corazón, no busca cómo cumplir con la palabra de Dios, ¿verdad? Él usa una figura aquí y dice, es como un hombre o una mujer, ¿verdad? Que considera su rostro un espejo, pero luego que desaparece el espejo, se olvida del rostro. Y mira, yo estoy segura que ninguno de los que estamos escuchando en este momento nos olvidamos cómo se nos ve la cara. Puede ser que en algún momento no sepamos que tenemos una mancha, un granito, ¿verdad? Una espinilla, algo que nos sale en la cara y no nos damos cuenta que eso está en nuestro rostro. Es muy diferente a olvidar cómo se ve nuestro rostro. Ahora, es importante ubicarnos en el contexto histórico de esta carta. Obviamente los espejos, no te puedo decir en qué año se inventó el espejo, pero lo que sí te puedo decir es que en estas épocas y en la antigüedad no era tan fácil tener un espejo como lo tenemos nosotros hoy día. Y la forma en cómo ellos podían ver su rostro era a través del agua. Ahí veían el rostro y se daban cuenta cómo era. Luego surge el espejo y pueden verse, pero es algo que tal vez un espejo no tenían todos como tenemos nosotros hoy. Entonces, para ellos tal vez era más fácil verse y olvidar cómo era su rostro, pero para nosotros hoy día no es excusa. Para nosotros hoy día es muy difícil que nosotros nos olvidemos cómo es nuestro rostro, aunque no nos estemos viendo en un espejo. Y eso es lo que Santiago está tratando de decirle a ellos. Mira, aunque no te veas en un espejo, desde el momento en que viste cómo es tu rostro y sabes cómo eres, ¿verdad? Es muy difícil que se te olvide quién eres. Pero aquellos que son oidores y no hacedores de la palabra son como aquellas personas, es decir, mire lo que hay detrás del concepto, es como una persona que no sabe ni valorarse, ¿verdad? Es como una persona que tiene tan mala memoria que no es ni capaz de poder recordar cómo era, ¿no? Entonces, Santiago dice, aquellos que escuchan y no hacen, son como aquella persona que se ve y luego no se acuerda cómo era, ¿ok? Y esto entonces nos dice algo importante. Tomando esta figura del espejo, mirar la palabra, escuchar la palabra, involucra, ¿verdad?, una obligación. Y es que nosotros debemos mirar la palabra, escuchar la palabra atentamente para que luego esa palabra nosotros la podamos aplicar. Pero sabes, más que nada, voy a conectar justamente con el Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte, en Mateo 7, versículo 24 al 26, Jesús narra esta historia y habla de un hombre prudente y habla de un hombre insensato. Así que no solamente es genister, que es poder escuchar y hacer, sino la insensatez versus la sensatez. Recordemos que cuando hablábamos al inicio, Santiago decía, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces Jesús enseñó, todo aquel que escucha mis enseñanzas, ya no está hablando Santiago, está hablando Jesús. Todo aquel que escucha mis enseñanzas, mis palabras y las aplica, ¿verdad? Y las sigue, fíjate que no es solamente oír, sino vivirla, practicarla, es sabio. Y es tan sabio como un hombre que construye su casa con un buen fundamento, usando una buena base sobre la roca, ¿verdad? Y aunque esa casa llueva, vengan los vientos, vengan los tornados, así como vemos en la figura, se inunden, la golpeen, ¿verdad? Esa casa no se viene abajo. Queridos amigos, amigas, es lo que Santiago está hablándole a la iglesia en ese entonces y ahora. Mira, si tú eres un oidor
de las enseñanzas de Dios y eres un hacedor, vendrá el sufrimiento, vendrá la escasez, vendrá la situación adversa, vendrán las situaciones de límite, puede venir el COVID, puede venir la pandemia, pero tu casa no se destruirá, tu vida no caerá. Y eso no quiere decir que en algún momento flaqueemos, porque una casa que es golpeada por un tornado, como lo vemos ahí, se moverá, pero se mantiene. Ese es el hombre sabio, esa es la mujer sabia. Pero ¿qué pasa? Dice el versículo 26, que dice, sin embargo, aquellos que no son genisten, aquellos que oyen la palabra, pero no la obedecen, es necio. Fíjese el contraste de la sensatez versus la insensatez, de la sabiduría versus la falta de sabiduría. Entonces, el no hacer lo que Dios ya ha hablado a nuestra vida, de lo que tú estudias, de lo que tú lees, de lo que tú escuchas, el no quererlo encarnar, el no quererlo aplicarlo, en un momento dado te convierte en una persona insensata, ¿verdad? Que vendrán las lluvias, vendrán las situaciones adversas, vendrán el conflicto y lo que va a producir es ira, lo que va a producir son sentimientos y emociones que no son acorde con lo que Dios quiere para tu vida, pues producirá acciones y actitudes inadecuadas, producirá la muerte, como lo veíamos la semana pasada. Quiero ir terminando entonces en esta hora con la tercera prueba de nuestra fe. Y la tercera prueba de nuestra fe es que nuestra fe nos permite entonces vivir y aplicar esa palabra, y el aplicar y vivir esa palabra nos ayuda, ¿verdad?, a hacer el bien. Como bien hay muchos estudiosos que mencionan que este es el versículo central de la carta de Santiago, y es un versículo central porque conecta lo que ellos saben, escuchan, saben como cristianos y cómo eso se refleja en su actuar y en su vida diaria. Bien, así como veíamos en el versículo al inicio, nos dice el versículo 26, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y la viuda en sus aflicciones y no dejar, escuchen esta belleza, y no dejar que el mundo te corrompa. Muy bien, este pasaje que nosotros leemos entonces nos lleva a revisar que la prueba de nuestra fe se ve que aún a pesar de poder estar en sufrimiento, el ser hacedores de la palabra nos impulsa a hacer el bien que recibimos. Y la expresión que usa Santiago es si alguno se cree religioso. Para hacer esta presentación busqué diferentes traducciones y todas las traducciones bíblicas mantenían la palabra religioso. Y es que, claro, hoy día nosotros le damos a la palabra religión una connotación negativa porque se relaciona muchas veces con aquellas personas que saben de Dios, han escuchado hablar de Dios, no necesariamente conocen a Dios. Puede ser que participan o profesan una religión, sobre todo relacionada con el cristianismo, pero su vida, sus acciones, su modo de vida están lejos de lo que enseña la palabra de Dios y nosotros le llamamos a esas personas religiosas. Sin embargo, dentro de este contexto de Santiago, pues la religión es un sistema o es un conjunto de creencias que tenemos relacionadas, ¿verdad? Con la fe, con Dios. Y por lo tanto, la palabra en sí no es una palabra negativa. Y justo Santiago es lo que está tratando de decir. Si nosotros decimos ser discípulos de Cristo, si vivimos una ética conforme a lo que ha enseñado el Maestro Jesús, si nosotros decimos que creemos en Dios y tenemos una serie de creencias y de sistemas, ¿verdad?, basados en lo que nos enseña la palabra y lo que nos enseña la Escritura, entonces esa fe debe mostrarse
a través de acciones prácticas. Es lo que Santiago nos está diciendo cuando dice si alguno se cree religioso. Y para que a alguno no le produzca ruido la palabra religioso, pues si alguno se cree discípulo de Cristo, entonces debe vivir como un discípulo de Cristo. Por eso decía que la prueba de la fe va a ser que la palabra que se está recibiendo, que se está guardando y que se está encarnando, se debe ver en la forma como también nos relacionamos con las otras personas y se debe ver en la forma en cómo hacemos el bien. Y hay 2 o 3 cositas que él menciona práctica. Si nosotros somos hacedores de la palabra, primeramente debemos de refrenar nuestra lengua. Y este es un tema que vamos a tocar más adelante cuando lleguemos al capítulo 3, pero es importante, aquellos que son discípulos de Jesús, tardo para hablar, ¿verdad? Tardo para hablar. Debemos de saber cómo hablamos. Debemos de saber cómo usamos nuestras palabras. De una fuente no puede salir agua dulce, agua salada. De nuestra fuente tiene que salir agua dulce y no pueden salir ambos tipos de agua. Lo segundo que él dice es que si somos hacedores de la palabra, nosotros debemos cubrir las necesidades de las demás personas o de las necesidades más bien de aquellos que están necesitados. Y aquí quiero tomar esta diapositiva del doctor Frank Harkins, quien es profesor en el Seminario Teológico de Fuller. Él habla de que muchas veces la mentalidad que tienen muchas iglesias es la mentalidad del castillo. Y con esta mentalidad del castillo es que pues todos tenemos, todo el que entra, ¿verdad? A la iglesia, ahí está la seguridad y si cruzamos o salimos del castillo nos van a devorar los leones, ¿no? Entonces, las personas evangelizan para llevar al castillo a la gente. Y es importante entonces recordar que el evangelio es el evangelio del reino de Dios. Es el evangelio que viene a transformar y a dar vida. Es el evangelio que no solamente quiere salvar el alma, que salva toda la persona, que salva su familia, su bolsillo, su mente, su forma de manejarse, sus hábitos, su sexualidad, sus relaciones. Y que más bien lo que Dios quiere es que a la hora de nosotros proclamar el evangelio, seamos no de la iglesia que está encerrada en el castillo, sino la iglesia que sale y en el lugar donde está puede hacer la misión de Dios. Yo creo que de hecho la realidad que estamos viviendo hoy, donde la iglesia ha tenido que salir del castillo, se da cuenta que en el lugar donde está es el lugar para hacer iglesia y para hacer la misión de Dios y para tocar la vida de mucha gente. Es importante que nosotros como iglesia aprendamos que el evangelio también es suplir las necesidades de aquellos que tienen necesidad. Es poder tener voz por aquellos que no tienen voz. Es poder velar por aquellos que son los más vulnerables, como los pobres y la gente indefensa. Es velar por los derechos del migrante. Y fíjate, es lo que dice justamente esta carta de Santiago. Si nosotros verdaderamente somos discípulos de Jesús, somos hacedores de la palabra, fíjate, cubre las necesidades de la viuda y del huérfano. En aquel entonces, la viuda y el huérfano, así como el extranjero, eran las personas más vulnerables en esa sociedad. Y nosotros tendríamos que preguntarnos hoy, ¿quiénes son los vulnerables de esta sociedad? Y cómo como iglesia, como discípulos de Cristo, nosotros podemos cubrir las necesidades de esta persona. Pero termina diciendo, los que son hacedores de la palabra, fíjese, se guardan sin mancha del mundo. Pero yo quiero tomar lo que decía el versículo, aquellos que son hacedores de la palabra no permiten que este mundo los corrompa.
Oiga, hermano, en un mundo donde es fácil corromperse y la corrupción está es el pan de cada día, Santiago nos dice, el que verdaderamente guarda la palabra no permite que el mal lo corrompa. Entonces son aspectos importantes que nos enseña Santiago. Me gusta dejarte algunas tareas y aquí te dejo pues con estas preguntas para reflexionar y en serio quiero que no solamente seas un oidor hoy, sino que seas un oidor, minister, que va a procurar aplicar lo que estamos hablando también para su vida. Y aquí te dejo pues algunas preguntas de reflexión. Aquí tenemos tarea para ratos, queridos amigos, así como Santiago, a aquellos oyentes primarios les dio tarea para rato, pero hoy el Señor nos desafía a nosotros. Y espero que a través de esta lección el Señor haya hablado a tu vida, te permita comenzar a hacer una reflexión de lo que nosotros hablamos y que tú puedas decir, ok, ¿cuáles son las pruebas de mi fe? Que la puedas ver de una manera tangible. Quiero darte las gracias por tu atención en esta hora y espero que el Señor en esta semana te llene de plenitud, de gozo, de fortaleza. Habla tu vida como lo ha estado haciendo y adelante. Que el Señor te bendiga.